Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy continuamos con otro tutorial de CaneX. Esta vez vamos a hacer caso a un montón de peticiones que nos están haciendo sobre vídeos de exteriores y de reparaciones o de averías. La verdad que estamos recibiendo muchas peticiones de seguidores que nos piden que sigamos poniendo vídeos donde se ve lo que es el día a día real de una instalación CaneX con sus problemas, con sus averías y con sus reparaciones. Tenemos un montón de vídeos de este tipo, porque los guardamos, los ponemos también en redes sociales y todo eso. Hoy os vamos a mostrar 3 vídeos de reparaciones, de avería que se han producido y que son muy interesantes. El primero de ellos, el primer vídeo que os vamos a mostrar, es sobre una puerta de una cámara de frío. Os pongo un antecedente sobre este tipo de avería. Un cliente que dispone de una planta industrial con cámaras de frío y dispone para el control de puertas de esas cámaras de frío, pues de una instalación KNX. De golpe y porrazo, pues llega un día que una puerta determinada deja de funcionar y de enviar las señales de apertura y cierre de esa cámara. Bueno, pues nos llaman, nos piden que asistamos a la avería, y si no, nos encontramos que la avería ha sido producida porque se produce condensación en el tubo PVC de instalación donde baja el cable bus. Pues se ha producido condensación por un mal sellado del tubo y ha corrido por todo el tubo, ha corrido gota de agua, y en la caja estanca se ha acumulado agua, haciendo que el interfaz de pulsadores que da la señal de apertura y cierre de puerta, pues se ha mojado y se ha sulfatado su circuito impreso. Pues ese es el primer vídeo que quiero que veamos, para que veáis un caso real de cómo por un mal sellado de una instalación de PVC es capaz de originar una avería, y cómo es capaz de bloquear la señal de apertura y cierre de una puerta de una cámara. En una cámara frigorífica donde tenemos una pequeña avería que vamos a mostrar a continuación, y es referente al tema de control de puertas. Con KNX podemos controlar si las puertas de una cámara están abiertas o están cerradas, y nos encontramos el problema de que debido a un mal sellado de las cajas estancas y todos los sistemas estancos de la cámara, pues se puede producir este tipo de problemas que mostramos a continuación, ¿no? Debido a la humedad, a la entrada de agua, pues se puede cortocircuitar los circuitos, hay malas conexiones bus, incluso no tenemos bus en esta interfaz. Habrá que sanear todo el sistema y modificar todos los cambios que tenemos que realizar, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante sellar correctamente estas cajas para evitar este tipo de problemas. Vale, pues ahora vamos a continuar con otro vídeo también grabado en exteriores, donde os vamos a enseñar la diferencia entre la instalación de bandeja doble altura para una altura baja tensión y otra altura en corrientes débiles. Queremos que veáis que en una instalación real se puede montar una bandeja para llevar todos los cableados de baja tensión, pero también se puede montar otra bandeja para lo que es todo el cableado de corrientes débiles, donde van los cables de datos, cables de domótica, señales de contraincendios y todo lo que es pequeñas tensiones y void datos, realmente lo que se monta por esa bandeja. Ha habido gente que nos ha preguntado si el cable bus se puede instalar por donde va la bandeja de baja tensión, y realmente, según el reglamento de baja tensión, su instrucción 51, si el cable bus tiene el mismo aislamiento que el cable de potencia en el que acompaña, pues entonces sí podríamos instalarlo. Si el nivel de aislamiento es distinto, no podría instalarse el cable bus por la bandeja de baja tensión. Es decir, si las mangueras son de nivel de aislamiento de 1000 voltios, el cable bus tendrá que ser con un nivel de aislamiento de 1000 voltios. Por tanto, si eso es así, sí se puede instalar. Si no es así, no se podría instalar. Tendríamos que instalarlo en una canalización independiente, y por eso se utilizan las bandejas de corrientes débiles. Para esto, para que lo tengáis claro,
mirar este vídeo. Bueno, pues hoy toca un poco de trabajo en altura. Estamos echando el cable bus por las ramificaciones de las bandejas de corrientes débiles. Si os fijáis, estamos a un montón de metros, a unos 12 metros de altura del suelo. Hay que instalar todo el cable bus por las ramificaciones de corrientes débiles. Esta es la bandeja de baja tensión, esta es la bandeja de corrientes débiles. Aquí podemos echar nuestro cable bus, podemos echar cables de datos. También han utilizado esta bandeja la gente de contraincendios, y lo que vamos a hacer es cablear todo el tema de el cable bus que nos viene por corrientes débiles, de cuadros eléctricos y de alguna otra ramificación más. Como esta instalación hay muchos cables de baja tensión, vamos a utilizar, o estamos utilizando mayormente, cables de 1000 voltios de aislamiento en este tipo de instalación. Para poder poner el cable bus cerca de la red de baja tensión tenemos que tener el mismo aislamiento que la red de baja tensión. En este caso son mangueras, como veis, de 1000 voltios, ¿vale? Por eso estamos utilizando bus de 1000 voltios. Este bus de 1000 voltios cuesta mucho trabajo encontrarlo. En nuestro caso nos lo han suministrado los chicos de ABM, que lo han traído, de ABM Rexel, que lo han traído en este caso de Francia. No lo tiene, es muy difícil encontrarlo en España, porque la mayoría de las veces se instala bus convencional en vivienda y tal, pero como nosotros hacemos KNX y hacemos domótica en entorno industrial, pues utilizamos este tipo de cable bus, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a continuar trabajando. Vale, y por último os vamos a enseñar un vídeo muy curioso. Mirad, un día nos llamaron de una instalación de Barcelona que tenían muchísimos problemas con el sistema domótico, porque una vez se funcionaba y otra vez no funcionaba. Realmente ellos intentaban conectarse con el sistema domótico de forma remota, pero unas veces iba y otras veces no iba. Por allí pasaron distintas empresas para ver qué es lo que estaba pasando y no daban con la tecla. Nos llamaron a nosotros y fuimos, imaginar, desde Córdoba a Barcelona a ver lo que estaba pasando. Y lo que nos encontramos es que en el armario de rack donde tenían conectada la línea de internet se había quedado atrapada una rata, y la rata se había comido todo el cableado de la ADSL que nos permitía conectarnos de forma remota con la instalación. Para que lo veáis, mirad este vídeo, es súper curioso. Esto es lo que nos encontramos. Julio, explica lo que está viendo. Pues nada, esto es un router y esto es una rata muerta. Además, de buen tamaño, ¿eh? Muy fuerte. Qué fuerte, tío. Nunca había visto... Qué fuerte. Y yo, pues ten cuidado a la hora de trastear ahí con los cables. Increíble. Ya está activo, voy a comprobar si... A ver si que estás... Espera. Bueno, ¿qué os parece el vídeo de la rata? La verdad que es muy curioso. Es un vídeo que es el que más visitas ha tenido de reproducciones en nuestras redes sociales. Es un vídeo muy curioso. Muchas veces los problemas y las averías que se producen en las instalaciones KNX suelen ser por problemas ajenos al integrador e incluso al instalador también, ¿veis? Como este, que es un problema porque una rata se ha comido el cable de comunicación con el exterior. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Continuamos la semana que viene con más vídeos sobre el mundo KNX, más vídeos de reparaciones, más vídeos de exteriores. Os invitamos a que nos sigáis enviando cosas, información, preguntas. Si tenéis fotografías, ustedes tenéis vídeos de reparaciones, enviárnoslas, que las pondremos en nuestro canal, y de esa manera intentaremos que todo el conocimiento de KNX llegue a toda la gente que nos acompaña en nuestro canal. Por tanto, nada, nos vemos en el tuto de la semana que viene. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.